turno del doctor Cristian Orac, el cual es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica por el Instituto Jalisciense de Estudios Sistemáticos. Tiene diplomados en farmacovigilancia avanzada por el INEDAFAM, marketing farmacéutico por el TEC de Monterrey, relaciones públicas por el ITESO, desarrollo de competencias generales por el TEC de Monterrey, mercadotecnia estratégica por el ITESO, redacción de estudios científicos, curso ANAMA, Contreras IMSS, UPC, y farmacología aplicada por la Universidad de Guadalajara. Tiene 23 años en las áreas de farmacología, tecnovigilancia, vinculación institucional. Es responsable de asociaciones y fundaciones, dirección médica, capacitación, marketing y ventas, y actualmente es gerente de farmacovigilancia y tecnovigilancia y vinculación institucional en Laboratorio RAM. Recibamos al doctor Orac. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también agradezco la invitación de la doctora para participar en este tema tan interesante, que digo, no va a ser algo nuevo para ustedes. De alguna manera todos estamos sensibilizados con este tema de la importancia de la optimización del uso de los antibióticos. Vamos a hablar un poquito de la historia, cómo fue al principio de la era preantibiótica, qué sucedió después de que empezamos con los primeros antibióticos, en los que salían nuevos antibióticos, y parecía que nunca se iba a acabar la elaboración de nuevos antibióticos. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede después con esta resistencia o con esta pandemia que llamamos de la resistencia a los antimicrobianos? ¿Y qué sucede con la elaboración de nuevos antibióticos? Y bueno, pues aquí el panorama es un panorama preocupante, no solo para México, sino a nivel mundial. Ahorita vamos a ver cuál es el comportamiento, cómo es que la resistencia a los antibióticos va a la alza y la producción de nuevos antibióticos va a la baja. Entonces, esto es un tema muy importante a considerar. Y bueno, pues uno de los pilares más importantes para abatir esa resistencia a los antimicrobianos es precisamente la optimización del uso de los antibióticos. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Y bien, pues esto es parte de un plan mundial, es parte de una estrategia, porque esto nos afecta a todo el mundo. Entonces, el propósito de implementar estos programas de optimización de antibióticos, pues es que tengamos terapias efectivas. Muy importante, que tengamos una reducción en la resistencia bacteriana. Esto es uno de los objetivos fundamentales. Minimizar riesgos. Con frecuencia, como médicos, bueno, por comodidad, por presión de los familiares o del mismo paciente, el paciente no se sale contento si no le ponemos un antibiótico en su receta. Y si es un antibiótico caro, inyectable, más contento se va todavía. Entonces, bueno, no debemos de caer en esa tentación de utilizar o abusar o sobreutilizar los antibióticos en los casos que no están justificados, porque por otro lado, bueno, también aumentamos los costos del paciente. Y bueno, pues sabemos que todo medicamento, incluyendo los antibióticos, tiene la posibilidad de generar reacciones adversas, lo cual pudiera ser innecesario cuando estamos tratando una infección viral, lo cual, bueno, pues sucede con bastante frecuencia. Entonces, parte importante de los brazos que van a abatir o que van a disminuir esta resistencia bacteriana, pues va a ser utilizarlos de manera óptima. Mejorar la conciencia, mejorar la información con respecto a la resistencia antimicrobiana, saber que esto es una realidad. Hay que tener programas de vigilancia y de investigación sobre estos antimicrobianos y su resistencia. Y bien, pues tener en cuenta que será muy deseable que tuviéramos nuevos antibióticos para combatir estas bacterias multiresistentes, pero no es algo que esté sucediendo con mucha frecuencia o no está surgiendo al ritmo que la resistencia. Ese es el problema que tenemos ahorita. Entonces, bueno, por recordar un poco de historia, recordar que pues antes del 1940, 1930,
pues la gente moría por estas infecciones bacterianas. No era remoto que por una gastroenteritis, que por una neumonía, además que incluso por una herida, algo que pisé, una espina o algo, pues tuviera una infección, se complicara. Y bueno, pues si mi sistema inmunológico no estaba funcionando muy bien, que digamos, bueno, pues cualquier paciente podría fallecer de una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque no tenemos nada con qué combatir estas bacterias. Bueno, ni siquiera se conocían. Por ahí de 1859, Pasteur empezó con algunas teorías de la etiología bacteriana de algunas enfermedades, pero bueno, pues no había como tal con qué combatirla. Entonces, bueno, pues hay muchas historias muy interesantes de este gran personaje, que en realidad fue un hito en la medicina, probablemente fue el suceso más importante que ha sucedido, el descubrimiento de esta penicilina. Hay muchas historias interesantes. Dicen que aquí don Fleming pues era muy desordenado, que tenía unas cápsulas de Petri ahí arrumbadas. Entonces, pues en alguno de los rincones que estaban por aquí, a lo mejor, pues accidentalmente creció un hongo, y pues se dio cuenta que en ese hongo tenía sembrado estafilococo, y de ese hongo que surgió de manera espontánea, porque no lo desechó, porque se quedó ahí por alguna razón, pues dio un halo de inhibición alrededor de cada puntito donde tenemos sembrado este estafilococo. Previamente, por ahí de 1920, ya tenía teorías muy interesantes de lisozima. Se dice que también, bueno, por haber estornudado, por haber caído alguna secreción nasal en otra caja de Petri también con estafilococo, bueno, pues también vio lisis de esas pequeñas colonias bacterianas. Entonces, bueno, pues son temas muy interesantes, pero no fue hasta 1940 cuando ya se pudo aislar, cuando ya se pudo tratar con pequeñas cantidades de este hongo, de esta penicilina, pues infecciones muy importantes. Y llegó muy a tiempo, porque en esta Segunda Guerra, si no hubiéramos tenido antibióticos para tratar esas heridas, esas infecciones, las muertes hubieran sido mucho mayores, hubiera sido más catastrófico de lo que ya de por sí fue. Entonces, bueno, pues la gente lo veía como un milagro. Decían, bueno, pues la penicilina vino a salvarnos la vida. Realmente no hay medicamentos milagrosos, pero bueno, sí fue un avance muy, muy importante. Y bueno, esto es un poco de historia. Por ahí de 1900, como les comentaba, bueno, no teníamos gran recurso para tratar estas infecciones. Luego ya empezó la penicilina, sulfonamidas un poquito antes, o a la par. Se empezaron a comercializar. Vino la eritromicina, vino la quinolona, ya antibióticos más nuevos por el 2000, dinesolid, carbapenem, fluoroquinolona. Pero como podemos ver aquí, estos en rojo, bueno, ya son bacterias que ya empezaron a hacer existencia a familias de antibióticos. Pensábamos que iba a ser interminable, esta generación de nuevos antibióticos para tratar nuevas infecciones, pero pues no fue así. Empezaron a haber menos posibilidades, y la resistencia bacteriana empezó para arriba, empezó a aumentar considerablemente. Entonces, como podremos recordar o comprender, bueno, tenemos diferentes mecanismos de acción para combatir estas bacterias, pero pareciera que las bacterias también tienen muchas ganas de vivir, porque también buscan la manera de defenderse ante diferentes antibióticos. Si tenemos medicamentos que actúan sobre la síntesis de la pared de la bacteria, que van a alterar la función de la membrana de la bacteria, que van a inhibir la síntesis de las proteínas de esa bacteria, que van a interferir con su núcleo, con los ácidos nucleicos, o que van a interferir con algunos metabolitos, pues precisamente de esa manera se va a defender también los antibióticos. Van a bloquear la entrada del antibiótico a través de la permeabilidad de su membrana, van a modificar el sitio donde actúa el antibiótico, van a buscar la manera de expulsar ese antibiótico, y van a producir algunas sustancias, algunas enzimas, e incluso van a cambiar algún material genético. ¿Para qué? Para poder ser más resistentes. Entonces, bueno, como les comentaba, estos son algunos de los recursos que tienen estas bacterias para provocar la resistencia, que era lo que comentábamos. Se hace menos permeable, puede inactivar algunas enzimas, puede alterar el sitio de acción o el blanco, o pueden producir algunas sustancias para alterar la permeabilidad. Pues esto es un chistecín y se me hizo bueno. Aquí está una bacteria resistente, la cual está compartiendo, digamos, el material genético a otras bacterias. ¿Para qué? Para ser inmortales, para ser más fuertes. A lo mejor en algún momento tuvo una infección de vías aéreas inferiores, a lo mejor descontinué el antibiótico antes de tiempo, y pues a lo mejor quedó por ahí una bacteria que sobrevivió.
y a lo mejor esa bacteria, bueno, pues de alguna manera se hizo resistente a cierto antibiótico, por ejemplo alguna penicilina, y bueno, pues si esa bacteria se siguió reproduciendo, pues resulta que vamos a tener bacterias resistentes a esos antibióticos. Se dice, es que ya te hiciste inmune o ya te hiciste resistente a los antibióticos. Pues no es así, son nuestras bacterias las que realmente llegan a desarrollar esa resistencia. Entonces, bueno, por recordar, tenemos diferentes mecanismos de acción sobre la membrana, sobre el metabolismo del ácido fólico, pared celular, síntesis de DNA, inhibición de ciertas proteínas. Y bien, pues el panorama que les comentaba para nuevos antibióticos no es muy alentador. Se tienen 72 proyectos, son prácticamente los mismos mecanismos de acción con pequeñas variables. Y bien, están enfocados ¿a qué? A tratar infecciones por gram negativos, principalmente, para tratar algunas bacterias resistentes. Y bueno, pero no han sido más allá de 4 o 5 proyectos interesantes, que bueno, actualmente ya se comercializan en Europa. Todavía no tenemos la gran mayoría en México, pero bueno, se está trabajando. Como industria farmacéutica no es sencillo sacar un medicamento. Realmente el costo de la investigación para crear una molécula nueva o un antibiótico nuevo es muy alto, y a lo mejor de 100 moléculas, de 100 sustancias que se estudian, pues a lo mejor una pudiera ser viable y puede llegar a comercializarse, pero esas otras 99 que tuvieron que desechar, pues hay muchos millones de pesos que se invierten para poder concluir que, bueno, primero si es tóxico, si no es tóxico, si tiene eficacia, si es eficacia, tiene un balance riesgo-beneficio positivo. Entonces todo esto se tiene que estudiar, y bueno, pues el panorama, como vemos, no es tan bueno como en los 60 o en los 70 que se dan nuevos antibióticos, sino bueno, pues ya son muy pocos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si sabemos que no tenemos nuevos antibióticos para contrarrestar esas infecciones, ¿qué se les ocurre que pudiera ser un buen recurso para tratar de evitar esa resistencia antibiótica? ¿Alguien tiene alguna teoría? ¿O qué hacen en sus hospitales? ¿O qué promueven? Pues es lo que vamos a ver. No es algo que esté sucediendo en México, sin embargo vamos bien. Ahorita vamos a ver una estadística. Esto es algo que, bueno, a nivel mundial, bueno, vamos a ver los programas, los famosos PROAS. Ahorita vamos a platicar de ellos. Pero bien, esta nota que les quería enseñar, pues es el panorama que les decía de que no es muy bueno en el tema de que se han aprobado muy pocos antibióticos, y la resistencia bacteriana, pues se dice que es la próxima pandemia. Sin afán de ser, bueno, pues catastróficos, imagínense que en 10, 20, 30 años encontráramos tal resistencia que nos encontráramos como antes de la era preantibiótica. ¿Qué pasaría con esta longevidad? ¿Qué pasaría con este promedio de vida? Pues sería bastante comprometedor. No menos, por ejemplo, antes, aparte de que la gente moría de gastroenteritis, de infecciones respiratorias, hasta por las cirugías. Cuando no se tienen esos antibióticos, más o menos 1 de cada 4 pacientes moría por infección. Ya los riesgos de la cirugía pues eran aparte. Entonces vamos a empezar esta charla con lo que no tenemos que hacer para aumentar esa resistencia a los antibióticos. Entonces, lo que no tenemos que hacer es, lo que comentábamos hace un momento, hacer una prescripción excesiva. Hay que conocer el sitio de la infección, hay que ver si ese sitio de infección, por ejemplo, hablando de unas vías aéreas superiores, son de etiología viral o son de etiología bacteriana. Si yo sé que la gran mayoría de las gastroenteritis infecciosas, o de las herpes, o de las infecciones de vías respiratorias superiores son virales, pues no tendría por qué estar dando antibióticos, y menos antibióticos potentes o que atacan beta-lactamasas cuando ni siquiera estamos tratando una infección bacteriana. Otro error que cometemos con frecuencia, tanto por parte del médico como por parte del paciente, es la subdosificación. ¿Por qué? Porque permito que queden estas bacterias vivas, que quede cierta resistencia, y pues que próximamente que utilice el mismo antibiótico no tenga el mismo buen resultado. Selección inadecuada. Si elijo un antibiótico que no le pega bien a esa bacteria, pues van a pasar varias cosas. Voy a hacer gastar a ese paciente, se va a complicar esa enfermedad, y si esa enfermedad llega a evolucionar, pues puede que tenga que recurrir a una hospitalización,
y va a generar más gastos aún. Y bien, pues en un mal escenario, pues va a provocar una septicemia o va a producir la muerte. ¿Por qué? Por no haber elegido el antibiótico correcto, por no haber hecho las pruebas, los cultivos, los antibiogramas que se tuvieron que haber hecho en tiempo y forma. También es error del paciente, la autoprescripción. Por ahí me encontré una receta del médico y para no evitarme la fatiga de ir a la farmacia o de ir con el médico, pues ahí reciclo una de las recetas que ya tenía antes, y pido lo mismo. O bien que se enfermó mi hermana, mi esposa, mi vecina, lo que sea, mira, tómate es bien bueno. Entonces es algo que sigue pasando. Y aunque ya hay cierto control sobre la fracción 4 de los antibióticos, bueno, pues como todo medicamento, fracción 4 es un medicamento que se puede surtir varias veces. Entonces una misma receta la puedo estar surtiendo para diferentes ocasiones. Y también por la falta de adherencia al tratamiento indicado. A lo mejor el médico hizo un buen diagnóstico, a lo mejor le explicó claramente la posología, cuánto tienes que tomar, cada cuánto lo tienes que tomar, pero pues el paciente ya se sintió bien a los 3 días. ¿Y qué pasó? Pues lo suspende. Dice, ya me siento bien, ¿para qué le voy a estar echando más? A mí ni me gusta tomar medicamentos, me tomo esa amoxicilina y me provoca cierta distensión, cierta incomodidad y no lo termino. Y es cuando, bueno, pues yo mismo estoy fomentando la resistencia bacteriana. Si no estudio bien al paciente, si no lo reviso bien, si no sé qué tipo de gérmenes afectan esas vías, bueno, pues no voy a dar un tratamiento indicado y también voy a fomentar esa resistencia. Estando en una ranchería, estando en una comunidad, bueno, pues estamos muy conscientes que no siempre va a haber antibiogramas, no siempre va a haber la facilidad de estudio, pero pues aquí mismo, en lugares donde tenemos todos los recursos, pues con frecuencia no nos damos a la tarea de hacer este tipo de estudios y, bueno, pues no damos el mejor tratamiento. A veces abusamos de la profilaxis. Bueno, dale el antibiótico por si acaso, no vaya a ser. Y ese por si acaso pues son muchos millones de recetas. Se estima aproximadamente 150 millones de recetas cada año en Estados Unidos. Entonces es un número muy elevado y a mayor prescripción de antibióticos, mayor resistencia. Muy común por tratar en procesos virales, bueno, también damos antibióticos malamente. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de su uso inadecuado? Bueno, pues por un lado voy a afectar esa flora normal. Cuando ya de plano me hago muy obsesivo y digo, bueno, si 2 son buenos, 4 van a ser mejor, y empiezo a tomar, pues voy a barrer la flora bacteriana y bueno, voy a tener posterior una diarrea. ¿Por qué? Por alterar esta flora. Voy a favorecer esta resistencia bacteriana, que es bastante peligrosa, y bueno, también voy a predisponer ciertas bacterias, tanto bacterianas como micóticas. ¿Por qué? Porque estoy alterando esa flora normal que me da cierta protección, pero barro con ella y quedo más susceptible. Voy a disminuir la efectividad de los tratamientos que actualmente existen, voy a tener sospechas de reacciones adversas, voy a tener toxicidad, voy a tener un incremento de mortalidad por enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener recursos útiles para tratar infecciones graves. También puedo afectar la economía familiar. Sabemos que ahorita, bueno, pues un antibiótico, pues baratito, a lo mejor son 150 o 200 pesos, hasta 500, hasta 1000 pesos, que cuando es necesario, muy bien, ¿no? Si viene y bueno, pues a la salud, pero cuando no, pues es un gasto innecesario que va a generar resistencia y que va a generar más daños que cualquier beneficio que pudiera haber. Podemos incluso agravar la enfermedad base cuando se hace un mal uso, cuando se hace un mal manejo de los antibióticos. Por eso hay que estudiar bien a los pacientes. A lo mejor yo tengo un absceso y ese absceso, bueno, pues me está generando fiebre, me está generando síntomas, y en vez de drenar el absceso o de tratar o de eliminar eso, tómate un antibiótico y a lo mejor de momento me siento un poco mejor, pero ¿qué está pasando con ese absceso? Pues va aumentando y pues va a llegar a ser un peligro. Entonces, esta resistencia a los antibióticos pues tiene mucho que ver con ese mal uso o con ese abuso que estamos comentando. Es una de las mayores amenazas a nivel mundial. Lo dice, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud. Esta resistencia, bueno, va aumentando de manera pues preocupante y va aumentando también pues gastos hospitalarios, gastos que también le afectan al país. Entonces, esa resistencia se define de muchas maneras, como dice aquí, pero bueno, van a ser los cambios que ya vimos hace un momento. ¿Cómo es que la bacteria se va a defender para poder sobrevivir? Va a hacer esos cambios, esas mutaciones en su material genético. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta
resistencia a los antimicrobianos. Bueno, pues por tener un dato, en el 2019 tuvimos casi 5 millones de muertes por enfermedades infecciosas, de las cuales aproximadamente 1.3 fueron por bacterias multiresistentes. Es decir, el paciente se atendió, se hospitalizó, se hizo el mayor esfuerzo, se hicieron cultivos, se hizo todo lo posible y aún así no logramos ganarle la batalla a esas bacterias. Las pérdidas económicas son altísimas. Aquí se le fue un número a esto del OPS. Digo, no creo que tengamos este escenario tan bueno que lleguemos este año, pero a lo mejor para el 2050. ¿Y en dónde encontramos estas bacterias resistentes? A lo mejor damos por hecho que pues esto sucede en el hospital nada más, pero también hay que considerar el medio ambiente. En esta industria agrícola, aproximadamente 50% de los antibióticos que utilizan para el ganado, para los alimentos, para eso que consumimos, son antibióticos de uso humano, que también en un momento dado se puede llegar a tener resistencia a través de ellos, a través de los alimentos. Así como decimos, bueno, que el lavado de manos es muy importante, todas estas lecciones que nos enseñó el COVID, del distanciamiento, de ponte un cubrebocas, de lávate las manos, pues también es muy importante la preparación de los alimentos. El tener higiene en esto, bueno, pues nos va a favorecer o nos va a hacer que evitemos ciertas infecciones bacterianas. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y también muy importante los animales. Las granjas, bueno, pues tener los animales bien vacunados, tener los lugares limpios y tampoco abusar de los antibióticos con los animales. Entonces, ¿cuáles son las bacterias más problemáticas? Pues aquí tenemos, número 1, la Acinetobacter o el Acinetobacter, que le dicen que sí es bastante resistente a muchos antibióticos. La Pseudomonas, Enterobacterias, son prioridades. Ahorita los antibióticos que están saliendo, que están surgiendo, que están estudiando, van muy enfocados a tratar estas infecciones. Hay otras que también son de prioridad elevada, como el Enterococcus, el Staphylococcus aureus, el Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, Neisseria gonorrea. Anteriormente tratar una salmonelosis, tratar una gonorrea, pues era muy sencillo. Ahorita cada vez es más complicado, cada vez hay más resistencia a los antibióticos. Y otras pues de prioridad media, pero pues siguen siendo importantes, como el neumococo, como Haemophilus influenza, como Shigella. Y bueno, repitiendo, a lo mejor siendo un poco más empático, pero sí es importante que quede claro este mensaje. ¿Cuáles van a ser los disparadores o cuáles van a ser los detonadores de esta resistencia bacteriana? Principalmente el uso indiscriminado de antibióticos. Es por eso la importancia de este tema, de hacer un uso racional de los antibióticos, de optimizar el uso de los antibióticos y como hospitales tener programas de optimización de uso de antibióticos o los famosos PROAS. Hacerlo y hacerlo bien no es sencillo, porque vamos a platicar un poco de ellos. Evitar la automedicación, a lo mejor pues como Estado, como médicos, como hospitales, pues sí es muy importante el hacer consciente a los pacientes del por qué es tan peligroso que nos automediquemos. A lo mejor me duele la garganta y se me hace fácil llegar y tomar una amoxicilina con ácido clavulánico, que pues, barata, sencilla, accesible, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ya hay un abuso de esto, que si es un antibiótico, pues noble, se puede decir relativamente de amplio espectro, pero el abuso que se está haciendo de este antibiótico nos está haciendo que cada vez sea menos eficaz. Mismo caso la ceftriaxona. Limitaciones en el diagnóstico, control de las infecciones. Tan importante es evitar la enfermedad como que si ya la tengo, bueno, tratarla de manera adecuada. ¿Cómo? Pues haciendo un buen estudio del paciente. En ocasiones, bueno, hospitales públicos, pues no es sencillo. A lo mejor uno como médico, el ver 20, 30 pacientes, pues difícilmente voy a alcanzar a hacer un interrogatorio exhaustivo, difícilmente voy a poder hacer una exploración como yo quisiera, pero pues a veces es la presión, es el tiempo que tengo entre un paciente y otro que pues no me va a permitir hacer un buen estudio de ese paciente, y si no lo estudio bien, no lo voy a diagnosticar bien. Si no lo diagnostico bien, muy probablemente no lo trate bien. Y esto tiene mucho que ver entonces con la optimización del uso del antibiótico, el hacer una atención médica de calidad. Y atender muy bien estos programas de optimización de antimicrobianos, que vamos a platicar un poquito más de ellos. ¿Qué otros enemigos tenemos en esto de la resistencia antibacteriana? Bueno, pues la falta de uso de agua potable, acceso limitado a la vacunación. Creo que en eso no estamos tan mal, creo que tenemos más o menos buena cobertura. Y en lo que sí puede tener aquí una deficiencia importante es el acceso limitado a medicamentos.
la famosa medicina basada en existencias, que realmente, bueno, pues el médico de institución no siempre tiene todos los recursos para poder tratar de la mejor manera las infecciones. Entonces, esta diapositiva es muy importante. A lo mejor esto engloba gran parte del mensaje de esta charla y nos dice qué podemos hacer ante esa resistencia de los antibióticos. Bueno, como población general, como paciente, lo que puedo hacer es únicamente tomar un antibiótico prescrito por un profesional de la salud. ¿Qué más? Si soy paciente, pues no presionar al médico. Y también, bueno, pues a lo mejor tratar con cierta reserva. A lo mejor por ahí alguno pudiera no gustar el comentario, pero a lo mejor tratar con cierta reserva las farmacias que tienen consultorio anexo. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí hay un conflicto de intereses. El tener cierta ganancia, tener cierta utilidad por recetar más medicamentos, más antibióticos, el medicamento más caro, bueno, pues sí, como propietario de una farmacia o como empleado de una farmacia, como consultorio anexo, bueno, pues me va a dar cierta ganancia, pero no siempre va a ser lo mejor para el paciente. Entonces, son buenos médicos, no digo que no, pero sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? De no caer a lo mejor en una sobreprescripción de este uso de antibióticos. Si ya tengo un antibiótico que malamente no me lo termine, bueno, pues tampoco reciclar ese antibiótico, tampoco darse a la otra persona, permitir que esa persona vaya, acuda, solicite su atención médica, tenga un buen diagnóstico y sobre esto, bueno, ya tomar el antibiótico que necesita, a la posología que necesita. Muy importante también, si el antibiótico es cada 6 horas, cada 8 horas, tomarlo con horario. No se toman 3 veces al día, ni 2 veces al día, ni cada... seguir muy bien los horarios y los días de tratamiento. ¿Qué más? Prevenir infecciones. ¿Cómo la vamos a prevenir? El lavado de manos. Si esta pandemia nos dejó la buena costumbre de estarnos lavando las manos con cierta frecuencia, pues ustedes lo notaron. Y la industria farmacéutica lo notó. La venta de los medicamentos, de los antigripales, bajó bastante. Ahorita que ya viene, bueno, pues invierno, sabemos que son tiempos en los que requerimos más antigripales, antihistamínicos, pero en años anteriores, durante la pandemia, pues no hubo ese comportamiento habitual. ¿Por qué? Porque estábamos siendo muy cuidadosos. Sí, cierto, había cambios de temperatura, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues nos estábamos lavando mucho las manos, teníamos el cubrebocas, buscábamos ese distanciamiento, entonces la cantidad de casos de gripe, influenza, neumonía, todas esas infecciones respiratorias disminuyeron bastante. ¿Por qué? Porque tenemos un adecuado cuidado o protección contra estas infecciones. El lavado correcto de los alimentos, evitar hacer contacto con los enfermos. Si yo estoy enfermo, bueno, pues ser muy consciente. Si no es urgente que esté aquí en un auditorio, que esté en una oficina, que esté, pues no estar. A lo mejor también nos ayudó bastante el home office, a lo mejor también el tener menos contacto, bueno, nos trajo otro tipo de problemas. Nos trajo problemas de psiquiatría, de neurología, esa falta de interacción, esa falta del apapacho, del abrazo. Pues sí, la verdad es que sí, incluso los niños, yo creo que lo pudieron notar, bajaron un poco las habilidades sociales que ya de por sí estaban medio comprometidas porque pues ya utilizan muchos dispositivos y ya no juegan, ya no se comunican de la misma manera. Sí hubo más enfermedades de ansiedad, de depresión, psicosis, pero las infecciones disminuyeron considerablemente. Entonces, pues unas por otras, ¿no? Manteniendo las vacunaciones, la vacunación al día, esto nos ayuda bastante también. Y muy importante, tomar esto en cuenta. Si voy a preparar alimentos, hacerlo con la mayor higiene posible, tomar los consejos de inocuidad, mantener limpios, separar los alimentos crudos de los cocinados, buena cocción de los alimentos, temperaturas seguras y utilizar agua y materias primas con la mayor higiene, con la mayor inocuidad. Y si soy profesional de la salud, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues también tengo que cuidar mucho mi consultorio. Entre un paciente y otro, pues tratar de por lo menos echar ahí tantito Lysol, limpiar, lavarme las manos, probablemente el uso del cubrebocas, pues no sería descabellado. Prescribir los antibióticos solamente cuando sean necesarios. Así el paciente me presione y me diga, oiga, yo quiero un antibiótico y un antibiótico inyectado para rápido salir y hacer mis actividades. Pues si no es necesario, la verdad es que no tendríamos por qué estarle dando gusto a ese paciente. Es cierto que a veces más que como pacientes, pues son también nuestros clientes, ¿no? Y también podemos pues, vivir de la consulta médica, pero bueno, hay que buscar generar esa conciencia, platicar con el paciente, decirle, mira, hay diferentes agentes infecciosos, y virus, bacterias, hongos, etcétera, y bueno,
¿para qué te voy a dar un antibiótico únicamente para infecciones bacterianas? Lo que tú tienes, tú muy probablemente dirán, te lo puedo recetar, pero no te va a servir, vas a gastar. Se dice que un resfriado común pues va a tardar 7 días si lo doy tratamiento sintomático y 1 semana si lo doy antibiótico. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, son los mensajes que tenemos que transmitir a los pacientes para que generen esa conciencia. ¿Qué más? Hablarle muy bien de la posología al paciente. Te vas a tomar este antibiótico a tal hora, a tal hora, a tal hora, apuntarlo claramente en la receta. Si tiene interacciones con alimentos, interacciones, explicarles todo, los días, explicarles que por ningún motivo lo suspendan antes. Estudiar al paciente si tiene alguna reacción, alergia, bueno, pues hay que ver. Muchas veces el paciente cree que es alérgico a los antibióticos y ya cuando indaga uno, platica un poco con ellos, pues resulta que muchos son casos malentendidos. Informar al paciente de cómo prevenir esas infecciones. La medicina preventiva es muy importante, nos va a dar muy buenos resultados. Fomentar siempre el lavado de manos, la vacuna, relaciones sexuales seguras, cubrirse la boca, nariz al estornudar. ¿Y qué se puede hacer desde la trinchera de los políticos? Pues también tienen un papel importante. También tienen un papel muy importante, ¿para qué? Para fomentar estos PROAS. Para tener programas de vigilancia, incluso para certificar hospitales. Yo, bueno, no estoy tan familiarizado en la parte regulatoria de qué se necesita para certificar un hospital, pero pensaría que esto es importante. Entre otras cosas, bueno, pues tener sus unidades de farmacovigilancia, sus buenos programas de optimización de uso de antibióticos y de cualquier medicamento, entre otras cosas. Bueno, es algo que se tiene que fomentar. Tener vigilancia. Pues para evitar un mal uso. Si yo tiro mi puño de medicamentos a la basura, pues eso puede caer en malas manos. Eso se puede estar vendiendo después en un mercado, se puede reetiquetar, se puede hacer un reacondicionamiento pues ahí mal hecho y puede generar otros problemas de salud. Informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Bueno, aquí lo vimos en México. Sí hubo un esfuerzo importante, sí hubo un control de la receta de los antibióticos, pero bueno, no hubo como tal mucha información de decir, bueno, ¿por qué? O sí hubo, o sea, sí hubo algo de información, pero no fue tan incisiva. Creo que es algo que se tiene que hacer, seguir haciendo, y debe ser una campaña continua. En el sector agrícola, pues también es importante administrar, no hacer abuso de los antibióticos en las diferentes especies, no utilizarlos de rutina para profilaxis ni para estimular el crecimiento, fomentar las buenas prácticas de toda la elaboración de los alimentos y mantener los lugares limpios. La vacunación, mantener sus animales en buenas condiciones. Entonces, ya vimos todo lo que no hay que hacer. ¿Cuál es la solución? Pues justamente lo contrario. Aquí nos vamos a ir un poco más rápido. Sería ideal que tuviéramos facilidad para desarrollo de nuevos antimicrobianos. Ya vimos que no es sencillo el panorama, que no es muy alentador. ¿Qué otras soluciones hay? Pues prevenir la transmisión, control de la infección, lo que ya dijimos, medidas de higiene, lavado de manos, vacunas. Paliar la resistencia, ¿con qué? Con el uso racional, adecuado de antibióticos y optimizar los resultados clínicos también a través de una buena prescripción de los antibióticos. Entonces, esto es lo que sí debemos de hacer. Como mnemotecnia, bueno, pues nos sirve esta terapia racional que es que debe ser efectiva. Debo de dar el antibiótico más eficaz contra el germen causal, idealmente haber tomado previamente un antibiograma. Si no, por lo menos, si no lo puedo tomar por cualquier razón, bueno, conocer bien la flora que afecta ese sitio y dar el antibiótico más eficaz. Apropiado, tengo que dar un antibiótico que alcance concentraciones plasmáticas adecuadas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues conociendo bien la farmacología del medicamento, particularmente la farmacocinética. Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina ese antibiótico. Y con base a eso, bueno, voy a poder predecir en cierto modo qué tanto va a atacar ese sitio de acción y qué flora bacteriana va a haber ahí en ese sitio o qué agente causal sospechoso puede haber. Debe ser en la medida de lo posible saludable, es decir, lo que hacemos siempre en farmacovigilancia, buscar el balance riesgo-beneficio tan favorable como sea posible. Y en la medida de lo posible debe ser económica.
Sabemos que, bueno, pues no estamos en la opulencia de que podamos gastar. Imagínense una familia que tiene 4 o 5 hijos y se enferma uno y se le enferman todos. Híjole, pues el no tomar en cuenta este factor económico sí puede, pues simplemente afectar el apego al tratamiento, y sencillamente, aunque el paciente o aunque los padres quieran comprar ese medicamento, pues no les va a alcanzar. No porque prescribo un medicamento muy caro, pues me va a dar más prestigio como especialista, ¿no? Si yo soy un especialista que cobro 800, que cobro 1000 pesos la consulta, bueno, pues no debo de sentirme mal de recetar un antibiótico económico. Pues si es lo que necesite, es lo que le funciona, pues simplemente pues utilizarlo, ¿no? Factores claves de los antibióticos para disminuir la resistencia, pues es lo opuesto a lo que estábamos platicando anteriormente. No utilizarlos en situaciones que no estén indicados. Utilizar el antibiótico cuando tengo que utilizar un tratamiento empírico, es decir, que no tengo como tal el antibiograma, pero que conviene por alguna razón que inicie el tratamiento lo antes posible. Bueno, pues hay que comprender la gravedad, la epidemiología, circunstancias individuales de ese paciente. Tengo que estudiarlo bien y evitar fármacos de amplio espectro en enfermedades que no lo ameritan. Si la infección que tengo no es causada probablemente por alguna bacteria que provoque beta-lactamasas, o que tenga este factor de resistencia, pues a lo mejor no tendría una buena razón para utilizar una quinolona o una cefalosporina. Revisar el tratamiento una vez que ya tenga el agente etiológico, bueno, revalorar si es lo que necesita, o si de plano ya determino que no es una infección bacteriana, bueno, pues se suspende lo antes posible. Utilizar la dosis adecuada, evitar la intradosificación, ya la hemos platicado, y reducir precozmente el inóculo bacteriano. Decíamos, bueno, si tengo algún material de osteosíntesis, si tengo algún absceso, si tengo alguna situación que me esté favoreciendo esa infección, bueno, pues primero retiro ese agente y luego ya me dedico al tratamiento antibiótico, o paralelamente lo hago, pero no dejar ese foco de infección. Siempre reforzar esas medidas de higiene y pues evitar el uso no indicado de los antibióticos. Manejo y uso razonable de antibióticos, un poco de lo mismo. Identificación previa del agente causal. En la medida de lo posible siempre tomar las pruebas de sensibilidad. Rotación de antibióticos, no casarme siempre con el mismo, dosis adecuadas, y no utilizar los mismos antibióticos para diferentes funciones. ¿Qué más? Considerar siempre que la vacunación pues, no va a ayudar mucho para la parte preventiva. La estricta regulación de los antibióticos, en eso estamos parcialmente bien, y siempre tener una vigilancia epidemiológica del control de las infecciones. ¿Para qué? Para poder dar el agente que necesita realmente. Entonces, como médico, 3 puntos muy importantes: basarse siempre en las guías de tratamiento antibiótico, explicarlas, tener la paciencia de platicar con este paciente, de decirle por qué es importante que siga la posología al pie de la letra, o por qué es importante que no tome un antibiótico, y bueno, pues indicarlo siempre por un periodo adecuado. Reglamento para los pacientes, ya lo hemos visto: lavarse bien las manos, respetar muy bien las pautas de tratamiento o la posología, no reutilizar tratamientos sin tener previamente un visto bueno médico, llevar las vacunas al día, no utilizar antibióticos que hayan sido recetados para otra persona, no utilizarlo nunca en procesos virales, no presionar al médico de que me recete un antibiótico como de lugar, y mucho menos automedicarse. Entonces, esta es la parte, bueno, pues interesante, más relevante, los famosos PROAS. Ya tenemos algunos corriendo. No es algo sencillo, requiere mucho tiempo, mucha organización, recursos, capacitación, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo. Por lo menos no va a llevar un año llevar un buen PROA, pero sobre todo requiere mucho trabajo en equipo, y también requiere que los médicos a veces, o todos los profesionales del hospital, a veces dejar un poco el ego a un lado y pues permitir, ¿no? Si alguien tiene un buen consejo, si alguien tiene una buena pauta, si alguien me está avisando, oye, mira, aquí tienes una interacción posible o tienes algo, pues escucharlo. Si va a ser algo en beneficio del paciente, pues siempre trabajar en equipo. Laboratorio, médicos, enfermeras, unidad de farmacovigilancia, los que lleven este programa de optimización, hay que trabajar juntos. ¿Para qué? Para que dé un buen resultado. ¿Y qué es un buen resultado? Pues disminuir precisamente esta resistencia bacteriana,
tener un mejor caso, tener más éxito en el tratamiento de las infecciones bacterianas y tratar de utilizar lo menos posible los antibióticos en enfermedades que no están indicadas. ¿Qué es lo que se busca entonces con este programa, con este PROA? Bueno, pues mejorar los resultados clínicos, minimizar los efectos adversos, preservar la ecología hospitalaria. Sabemos que una infección mal tratada, bueno, pues nos va a prolongar una estancia intrahospitalaria y esto puede ser muy caro para el paciente, o si es para el Estado, pues muy cara la inversión también de tratar este tipo de pacientes, y buscar en la medida de lo posible siempre que garanticemos tratamiento costo efectivo. Entonces, es todo un proceso, hay que establecer prioridades, hay que planificar muy bien esas actividades, hay que implementarlas y hay que ver la retroalimentación. Ok, ya le invertí tiempo, ya le invertí recursos, ya le invertí capacitación, contraté el bacteriólogo, el epidemiólogo, puse a trabajar a los internistas, a los infectólogos. ¿Qué estoy obteniendo? ¿Qué está pasando con esos casos de resistencia? ¿Qué está pasando con esa mortalidad por las infecciones? ¿Qué está pasando con el abuso de los antibióticos, sobre todo de las quinolonas que les comentaba y de algunos betalactámicos? Y bien, pues estos son los puntos más importantes para llevar un PROA. Y cada uno pues tiene un desglose importante. Si seguimos esta liga, que la podemos compartir, vamos a ver una explicación clara, detallada de cada punto de este programa de optimización de antibióticos. Entonces, lo primero es indicadores de proceso y estructura de los programas. ¿Qué estoy utilizando? ¿Qué antibióticos estoy utilizando? ¿A qué dosis lo estoy utilizando? ¿Para qué infecciones lo estoy utilizando? Indicadores de uso de antibióticos en la atención primaria. Vamos a ver toda esta información. Objetivo de mejoras prioritarias en pediatría. La pediatría es una población muy crítica. ¿Por qué? Porque sabemos que los menores de 5 años y los mayores de 85 años va a ser la población que más va a estar expuesta a los antibióticos. Por lo tanto, va a ser la población que más va a poder estar generando esta resistencia o que más va a tener las reacciones adversas asociadas al uso de los antibióticos. Hay que ver también las recomendaciones para la prescripción antimicrobiana en el adulto. ¿Qué antibiótico estoy utilizando? ¿Para qué infección lo estoy utilizando? ¿A qué dosis lo estoy utilizando? ¿Y cuál es el resultado que estoy obteniendo? Recomendaciones sobre las guías de tratamiento antibiótico. Sabemos que hay guías de buena práctica para el tratamiento de las infecciones. ¿Cuánto me estoy pegando a esas guías? ¿Y cuánto lo estoy tropicalizando? Es decir, yo en este hospital tengo una buena cantidad de casos, los estoy estudiando, estoy viendo cuáles son los casos que estoy recibiendo, estoy teniendo una estadística de qué antibióticos, a qué dosis, cuántos días lo estoy utilizando, estoy teniendo una estadística de los resultados obtenidos, de las reacciones adversas. Todo esto se tiene que cuantificar como parte de un programa de optimización de uso de antibióticos. ¿Qué herramientas educativas estoy teniendo como profesional? Aquí es muy importante también que todo hospital que tenga un PROA activo, bueno, pues tenga esa capacitación continua. Entra un nuevo elemento, contratamos un nuevo enfermero, médico, infectólogo, todo, bueno, pues tiene que recibir muy bien la capacitación de cómo llevar este programa, y esto se tiene que llevar a los internos, a toda la población médica, y esta información tiene que bajar al paciente. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor práctica del uso de los antibióticos. Elaboración de mapas epidemiológicos de resistencia. A lo mejor yo veo en la literatura que la Shigella es más peligrosa, pero a lo mejor yo me estoy dando cuenta aquí que el estafilococo o que hay casos de gonorrea o algo que me está provocando infecciones recurrentes, difíciles de tratar. Entonces hay que poner atención, hay que hacer consensos y hay que ver cómo compartir estos casos de éxito o estos casos de fracaso terapéutico. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo las cosas bien o evitar las malas prácticas. Entonces, ¿cómo inicia este PROA? Bueno, pues por lo menos nos va a llevar un año lo que les comentaba. ¿Qué estoy utilizando para tomar como pauta de tratamiento de estas infecciones? ¿Cuál es el respaldo administrativo que tengo? Me están apoyando con tiempo, recursos, contratación, capacitación, todo lo necesario. Ya que se tienen, bueno, los recursos partiendo de un buen escenario, bueno, pues hay que implementarlo. Hay que ver cómo voy a estar compartiendo esa información, cómo voy a estar bajándola a todo nivel, cómo voy a hacer difusión en todo el hospital de estas prácticas y cómo lo voy a implementar. Se hace un plan estratégico anual, se mide, lo que no se mide no se mejora, entonces hay que estarlo midiendo continuamente. Hay que hacer ciclos de mejora, capacitación, 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 esto no se acaba.
y valorar muy bien los indicadores que voy a tener. Entonces, ya tengo la buena intención, ya voy a comenzar, bueno, pues valorar recursos, valorar incluso cuáles son los posibles obstáculos que puedo tener y preverlos, y ver qué competencias tiene el hospital y qué beneficios va a tener también el hospital, porque los beneficios no son nada más para el paciente. También el hospital va a tener ciertos beneficios de tener una buena implementación de este programa y de tener los buenos resultados y de evitar esta resistencia, porque pues aquí la verdad es que todos estamos en el mismo barco. Si esta resistencia aumenta y los antibióticos disminuyen, pues a lo mejor hoy va a ser problema del paciente, pero mañana va a ser mi problema o va a ser el problema de mi familia. Entonces es algo que hasta por conciencia tendremos que estar cuidando todos. Este es un mapa en el que se ve los cambios del uso o del abuso de los antibióticos, y aquí se me hizo muy interesante este dato, que en México sí tenemos o sí tuvimos una disminución muy importante del uso de los antibióticos. A lo mejor tuvo que ver con la parte regulatoria, a lo mejor tuvo que ver con el control de la receta, pero sí estamos dentro de los países más favorecidos o que más disminuyeron, al menos en este periodo de tiempo, el uso o el abuso de los antibióticos. Sabemos que si no es por gusto, por susto, pues también por parte del Estado también se tienen que ejercer ciertas medidas, y bueno, también se tienen que publicar acuerdos, también se tiene que hacer obligatorio, porque a veces sí necesitamos un poco de esta obligatoriedad para hacer las cosas, para comprometernos. Y bien, pues sí hay acuerdos publicados como este, en el que sí se dice, pues tienes que estar dando una capacitación continua, tienes que estar sensibilizando a los médicos y tienes que promover estos programas de gestión de antibióticos. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana vamos a tener una resistencia muy importante y vamos a tener muchas muertes asociadas por este tipo de problemas. Entonces, el uso de ese antibiótico simplemente. ¿Y esto qué nos va a llevar? A controlar de manera más eficaz las infecciones y paralelamente a tener menos resistencia a los antimicrobianos. Entonces, una vez que ya contamos con este programa, pues ya lo último que nos queda es decir, bueno, ya sé que no debo de abusar de los antibióticos, ya sé que tengo que promover las medidas de higiene, ya sé que tengo que establecer un programa, ya sé que tengo que sensibilizar a los pacientes en todas estas medidas. Ahora, como médico, ¿qué es lo que me corresponde? Bueno, pues tengo que hacer una buena selección del antibiótico, y para esto tengo que considerar prácticamente toda la información para prescribir el medicamento. Para qué está indicado, cuál es su farmacocinética, farmacodinamia, cuáles son las interacciones, cuáles son las posibles reacciones adversas. Muy importante, la posología. ¿En qué paciente lo voy a utilizar? ¿Qué enfermedades tiene ese paciente? Si tiene algún daño renal, hepático, pues hay que ajustar este antibiótico a las características de ese paciente. Y ser muy enfáticos en el periodo de administración para no favorecer esa resistencia. Estar estudiando la epidemiología. Yo sé que muchas veces no es lo más divertido, no es lo más ameno, lo más agradable de leer, pero sí es algo muy importante estar viendo qué pasa en el medio, y sobre todo qué pasa en mi medio y cómo voy a estar tratando esas enfermedades. Estudiar muy bien cuáles son los antibióticos disponibles, a qué costo. Y parte también muy importante, hay 4 factores muy importantes para elegir correctamente el antibiótico. Hay que poner mucha atención en el diagnóstico, en el microorganismo posible, en características del huésped y en el antibiótico que voy a utilizar. ¿Qué es lo que me interesa de cada uno? Pues del diagnóstico, tratar de hacer el diagnóstico más completo posible. Si tengo todos los recursos, úsenlos. Usen el antibiograma, usen las pruebas serológicas, PCR, cultivos, todo lo que se pueda cuando se pueda. Del microorganismo, pues sí hay que estudiarlo bien, hay que saber a qué fármacos es sensible, si es gram positivo, gram negativo, anaerobio, qué es lo que le voy a dar, o qué combinación de antibióticos voy a dar, tampoco sin abusar de esta combinación. Del huésped, pues ya dijimos lo que vamos a estudiar, qué reacciones ha tenido, si es sensible, qué edad tiene ese paciente, si tiene algún polimorfismo, si es una paciente embarazada, hay que tomarlo todo en cuenta. Y del antibiótico, pues nos interesa todo lo que ya dijimos: sitio de acción, toxicidad, mecanismo de acción, espectro, dosis farmacocinética. Estudiar muy bien, conocer la vida íntima de ese antibiótico y cómo lo vamos a estar utilizando. El tratamiento empírico, pues sabemos que es un tratamiento de probabilidad. No tengo la certeza, no estoy seguro cuál es el agente causal, pero si por alguna razón tengo que empezarlo ya, porque eso va a favorecer el pronóstico, bueno, se utiliza de inmediato, pero no se utiliza a ciegas. Vamos a ver cuál es la flora que está involucrada y cuál es el antibiótico. Vamos a hacer el match de qué antibiótico me va a ayudar contra qué agente.
Entonces, estos son algunos de los criterios por los cuales voy a empezar a aplicar una terapia empírica. Cuando tengo dificultad para hacer ese diagnóstico microbiológico, cuando no lo puedo aislar, cuando lo he buscado pero no lo encuentro y sé que el paciente está complicando, bueno, pues hay que darle algo. Muchas veces son microorganismos difíciles de identificar, entonces hay que iniciar a la brevedad ese antibiótico. Si son infecciones de alto riesgo o pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, como los pacientes trasplantados, como los pacientes con VIH o con SIDA, si están pacientes en extremos de la vida, bueno, pues hay que actuar más rápido para tratar de tener el mejor pronóstico posible. Y bueno, pues se va a utilizar cuando tengamos esa necesidad inmediata de iniciar el tratamiento. Entonces, esto es muy interesante, por lo menos esto es lo que tendremos que tomar en cuenta para ver si damos un antibiótico. Saber que si es una infección de vías aéreas superiores, pues muy probablemente va a ser viral. Entonces, si no tengo algún factor muy importante de riesgo, si no tengo pus, si no tengo algún dato que me esté indicando que eso es bacteriano, ahorita vamos a ver algunos criterios para valorarlo, bueno, sencillamente no iniciar la antibiótico-terapia. Vías aéreas inferiores, probablemente sí, aquí sí puede estar indicado un antibiótico. Si vamos a hacer cultivo, antivibrana, todo, hay que hacerlo. Gastrointestinales, pues muy probablemente no va a ocupar un antibiótico. Entonces, pues solamente que tengamos ya datos de moco, sangre, alguna bacteria interinvasiva, bueno, podríamos valorarlo o dar el antibiótico. Infecciones de vías urinarias, muy probablemente sí, vayan a requerir un antibiótico. E infecciones cutáneas, algunas sí, otras no. Entonces, pues este es un ejemplo de la flora normal que vamos a ver en cada sitio de acción. Hay que tomarla en cuenta, hay que estudiarla, hay que recordarla y hay que ver qué antibióticos van a pegarle a estas bacterias. Los criterios de Centor pues van a ser siempre útiles para diferenciar una faringoamigdalitis bacteriana de una viral y vamos a contar los puntos necesarios. Tengo este exudado, hay ausencia de tos, tengo adenopatía, particularmente unilateral, tengo fiebre, cuento los puntos y bueno, aquí ya veo si no indico antibiótico de plano o si me conviene hacer alguna prueba o si definitivamente me voy a dar el antibiótico. Y aquí pues ya nada más es ver, recordar, no la intención de esta charla hacer una explicación detallada de cuáles son los agentes en cada sitio de acción. Esto hay que estarlo estudiando, hay que estar revisando las guías, hay que estar revisando la epidemiología para ver cuáles son los agentes implicados en los diferentes sistemas y estar dando los antibióticos adecuados. Por ejemplo, en vías aéreas superiores, inferiores, cuando apliquen, de acuerdo a los criterios que ya comentamos, gastrointestinales, pues sabemos que a lo mejor por una diarrea común no voy a estar dando antibióticos, pero si ya tengo algún otro tipo de problema, bueno, si he de dar, pues voy a considerar estos antibióticos ante una colecistitis, colangitis, diverticulitis, dar los antibióticos mencionados ahí. Infección de vías urinarias, pues mismo caso, ¿no? Muy probablemente aquí tomar un examen general de orina no nos cuesta ningún trabajo, es rápido, sencillo, económico y bueno, puedo ver, dar cualquiera de estos antibióticos, muy probablemente va a tener buen efecto. Enfermedad de transmisión sexual, pues ha habido algunos cambios, hay algunos que se están haciendo un poquito más resistentes, pero bueno, todavía tenemos una buena respuesta a la mayoría de estos agentes antibióticos. Cutáneas, tejidos blandos, hay que estudiarlo más a detalle, hay que ver cuándo se iba a aplicar un antibiótico y de estos antibióticos, cuándo tengo que dar algo que le pegue bien a las beta-lactamasas. Sistema nervioso central, pues son infecciones críticas, siempre que se pueda tener aquí cultivos, pues hay que hacerlo, son enfermedades que pueden complicarse bastante. Huesos y articulaciones, pues también llegan a ser infecciones muy serias, hay que considerar también estos antibióticos. Y en urgencias, es todo un tema también, hay que ser cautelosos con estos pacientes que vienen en urgencias, hay que aplicar las pruebas rápidas, hay que implementar las tomas de los muestros de los cultivos. Muchas veces este paciente va de paso y se pierden esas muestras, se pierde ese seguimiento, hay que hacer el mayor esfuerzo por dar el seguimiento clínico y la evolución y tener siempre los resultados. No dar antibióticos profilácticos, digo, esta es una práctica, antes se tenía un poco más, de que llegaba el paciente y casi de cajón se le daba algo y ahorita se dice no,
evítalo, solamente que sea algún paciente que tenga alguna mordedura humana o de animal o algún caso de abuso sexual, bueno, pues sí hay que dar estos antibióticos, pero considerar las posibles alteraciones en la flora bacteriana y reacciones adversas. Y en el tema de COVID, aquí, bueno, sabemos que se abusó mucho de ciertos tratamientos, se utilizó mucho la acitromicina. Y bueno, también hay que considerar que muchos de los casos que murieron presuntamente por COVID, pues a lo mejor son pacientes que estaban hospitalizados, que tuvieron una infección intrahospitalaria por otra gente y a lo mejor le cargamos el muertito literalmente al COVID, pero no tenemos la certeza de que sí haya sido. Muchas fueron infecciones intrahospitalarias que no se trataron de la mejor manera. Y solamente en ciertos casos, bueno, sí era recomendable utilizar realmente los antibióticos, como en pacientes que tenían ventilación mecánica invasiva, pacientes que tenían alguna enfermedad cardiovascular, bueno, sí hay que considerar algún tratamiento antibiótico. Y por el contrario, evitar el tratamiento antibiótico cuando tengo una PCR positiva, SARS-CoV-2, cuando tengo imágenes de COVID-19, bueno, no voy a utilizar antibióticos de primera mano. Si estoy viendo los accesos, si estoy viendo los niveles hidroaéreos, si estoy viendo toda la señal pues, de que es una neumonía bacteriana, bueno, doy el antibiótico, si no, lo evito. Linfopenia, leucocitosis consistente con neumonía por COVID-19, tampoco voy a dar antibiótico. Y cuando tengo muestras de microbiología negativas, cultivos, antígenos, todo, pues también se va a evitar el uso de antibióticos. Bien, pues muchas gracias por su atención.